periodismo investigativo. Doctor Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, ¿cómo están ustedes? Pues señor, aquí muy interesados en saber cómo se controla la inflación quitándole ceros a los billetes y quitándole 5 ceros. ¿Eso cómo funciona? ¿Eso cómo se traduce a la realidad? Los billetes que eran de 100.000, ahora quedan de ¿cuántos? 5 ceros, entonces quedan de 10 bolívares. ¿Esto cómo es? ¿Y eso controla la inflación? A ver, doctor Fernando, antes quisiera hacer un paréntesis, si me permite. Ustedes mencionaron ahora a Piedad Córdoba, pues quería comentarle que Piedad Córdoba la vimos muy oronda, sentada en primera fila en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se está celebrando en estos días en Caracas, haciendo acto de presencia en un congreso de un partido y de un régimen que lo único que hace es atacar a Colombia y considerar a Colombia como su primer enemigo. Bueno, a ver, le cuento, esta sería otra entrega de, aunque usted no lo crea, por Ripley, Maduro y su pandilla. Dos cosas. Primero, una fecha fundamental que viene, que hay que tener en cuenta, el 20 de agosto. A partir del 20 de agosto, cuando se haga la reestructuración económica de Venezuela, va a tener un proceso acelerado de recuperación con el objeto de ser en unos pocos años una potencia mundial. Ese es el último mensaje que nos acaba de dar el señor Maduro. Yo destacaría dos cosas, doctor Fernando, un hecho político de la mayor trascendencia, y es que ya empieza uno a ver cómo en forma permanente empiezan a presentarse posiciones de chavistas de primera línea que fueron ministros directamente en contra del régimen. Es más, hay algunos que están solicitando la renuncia inmediata de Maduro y el cambio de gobierno. Doy unos solos nombres. El señor Freddy Bernal, que fue el que inició esta última tanda de chavistas duros, como se denominan allá, que se oponen a lo que está pasando en Venezuela y piden cambios y reconocen culpas, que empezó a decir simplemente que lo que estaba pasando en Venezuela no era culpa de la Cuarta República. La Cuarta República fue la que ellos dicen que existió hasta que llegó Chávez al poder, que ni siquiera fue culpa de Carlos Andrés Pérez, y comete el grave sacrilegio de mencionar y de exonerar a Carlos Andrés Pérez. Eso es una posición extrema, conociendo cómo es la actitud del régimen, y obviamente que los que tienen que responder son ellos por la situación de la economía venezolana, porque ha sido 20 años de manejar la economía venezolana y de responsabilidad de la economía venezolana. A eso le sigue el señor Jesús Farías, exministro, exchavista, el señor Rodrigo Cabezas, también pidiendo que cambien la economía, que no saben manejarla. El señor, recientemente, el señor Andrés Izarra, también exministro y uno de los chavistas de la línea dura, y Jorge Giordani, el famoso Jorge Giordani, que fue ese famoso director de planeación en Venezuela, que era el gurú detrás de los famosos y fabulosos planes económicos venezolanos, los cuales piden abiertamente la renuncia de Maduro y el cambio de gobierno. Y finalmente se le suma el señor Rafael Ramírez, que está en el exilio, pero que fue el dueño de PDVSA durante mucho tiempo y el dueño de todo el petróleo venezolano y de la política petrolera venezolana, que dice muy simpáticamente que las medidas que Maduro está anunciando son medidas como lo que se está haciendo es como si se estuviera maquillando un muerto. Esas son las declaraciones que se van sumando y que reflejan un problema político supremamente serio que para mí ya es la entrada final en esta etapa de destrucción que estamos viendo. ¿Qué ha sucedido? Lo que usted pregunta sobre el tema monetario y sobre el tema del dinero. Maduro anunció unas medidas milagrosas y mágicas, porque como usted sabe, ellos van de periodo en periodo siempre anunciando proyectos y programas. Pero es que el mismo Maduro dentro del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela reconoció que fallaron, y reconoció que fracasaron, y reconoció que muchas cosas fallaron. Eso sí, no por culpa de ellos, porque él siempre habla en tercera persona, por culpa de otros. Y esos otros son los corruptos y los que no aplicaron durante todo este tiempo la verdadera receta socialista, porque si hubieran aplicado la verdadera receta socialista, estarían en un mundo maravilloso. Expresamente lo dijo. Y reconoció algo que también lo deja uno atónito, de decir, mire, las 70 principales empresas que controla el gobierno venezolano, obviamente las fundamentales, las productoras de petróleo, de aluminio, de hierro y acero, las que administran la gran riqueza venezolana, esas 70 empresas están en rojo. Y lo reconocemos, hacemos un mea culpa, pero a partir del 20 de agosto yo ya he dado la orden de que las reestructuren y las cambien, y esa situación va a cambiar.
Mismo Maduro está reconociendo la difícil y gravísima situación económica y el fracaso por el cual han incurrido. Entonces anunció antes del inicio del famoso congreso del PSV 4 medidas que dan risa, es decir, como decía María Corina Machado, serían jocosas si no implicaran el desastre y la muerte de más venezolanos y el terrible situación desde el punto de vista de derechos humanos que se está produciendo allá. Serían jocosas si no prolongaran esa situación. Primero tiene que ver con la moneda, como usted bien lo dice. Tenemos que hacer esta cuenta. Resulta que Maduro le ha quitado 5 ceros a la moneda, pero el señor Chávez en el año 2009, si no estoy mal, le quitó 3 ceros. O sea que vamos sumando durante la vigencia del régimen chavista en Venezuela, que del año 2009 hasta la fecha, aproximadamente en 10 años se le han quitado 8 ceros a la moneda. Alguien hacía la cuenta y echaba reverso a la operación y diría, eso significa un bolívar de hoy, con esos ceros que le han quitado equivaldría como más o menos a 100 millones de bolívares de la época cuando llegó Chávez al poder. ¿Qué es lo que está pasando? La crisis monetaria absoluta y total. ¿Reflejada en qué? En el medio circulante, lo que ellos denominan el cono monetario. ¿Y qué pasó? Pues que con esa inflación y con el avance de la pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda, pues a punta de irle quitando ceros, pues ya vale más el papel en el que está hecho el billete que lo que el billete puede adquirir en bienes y servicios. Entonces la última modificación fue mandar imprimir una nueva moneda, que para que usted se ría, esa impresión de esa nueva moneda le cuesta al fisco venezolano algo así como 120 millones de dólares producir los nuevos billetes. Pero los nuevos billetes los mandaron producir habiéndole quitado 3 ceros a la moneda. Y después se dieron cuenta de que 3 ceros no era suficiente, sino que había que quitarle 5. Entonces en este momento no se sabe qué va a pasar, porque lo que refleja el nuevo cono monetario o las nuevas monedas es una supresión de 3 ceros, cuando realmente lo que requieren suprimir son 5 ceros. ¿Eso qué implica? Implica, según lo anunció Maduro, sin mostrar los billetes reales, los que van a circular, que como digo solamente reflejan 3 ceros menos, no 5 ceros menos, 8 denominaciones nuevas, que van desde 5 centavos en monedas, vuelven a las monedas 5 centavos de bolívar, que equivalen a lo que hoy en día son 50.000 bolívares. Y el de mayor denominación, que es el billete de 500 bolívares, que equivale a lo que hoy en día significa 50 millones de bolívares. O sea, convirtieron 50 millones de bolívares en 500 bolívares, como si estuviéramos hablando de un juego. ¿Se acuerda que jugaba uno que se llamaba Monopolio? Que había una cantidad de billetes de papel y uno los utilizaba. Es más o menos eso. Pero tiene un problema muchísimo más grave que está reflejado en la situación monetaria venezolana. Todos sabemos que la economía venezolana está funcionando basado en la emisión de billetes y de billetes inorgánicos que hace el Banco Central, y eso ha contribuido con la destrucción de la producción, pues a la hiperinflación que estamos viendo. La hiperinflación, en términos sencillos, solamente tiene 2 elementos que son fundamentales, que son los que producen la destrucción de una economía. Destrucción de la producción y, por otro lado, controles monetarios reflejados en control de cambios, por un lado, anclaje cambiario, y por el otro lado, la expedición de moneda sin ningún tipo de respaldo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día, doctor Fernando, óigame este otro cuento para Ripley nuevamente, de lo que sucede en Venezuela desde el punto de vista de la moneda. Hoy en día, aproximadamente el 98% en valor de las transacciones que se hacen en Venezuela se hacen a través de medios electrónicos, es decir, con tarjetas. Se hacen los cruces y así se hacen las operaciones. Ese otro 2% restante, que es muy importante, no es tan importante en términos de valor, pero sí muy importante en número de transacciones, son las transacciones pequeñas. Y resulta que para poder usted tener billetes que no existen, han desaparecido, y el número de billetes necesario con inflaciones del orden, como anuncia el Fondo Monetario Internacional, muy posiblemente ya están en la senda de poder tener una inflación cercana al millón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene que comprar billetes. ¿Y usted cómo compra billetes? Si yo necesito tener 5 bolívares entre el bolsillo para poder pagar el transporte, porque el señor del transporte no me va a admitir una tarjeta de débito, el del camión o el de la perrera, como hay hoy en día, ¿qué me lleva? Tengo que pagarle 5 bolívares y no los tengo. Pues para conseguir esos 5 bolívares a través del medio electrónico tengo que comprarlos y tengo que pagar aproximadamente entre 20 y 25 bolívares para comprar 5 bolívares en papel. Eso es absolutamente increíble lo que está sucediendo. Pues esa es la primera medida que acaba de tomar, es la reestructuración monetaria con el nuevo
medio monetario, va a haber monedas de 5 centavos de bolívar, etcétera, con un problema adicional, y es que la mayor parte de los servicios públicos que son totalmente subsidiados, hablábamos en el programa anterior de que hoy en día con una caja con una lata de atún de tamaño mediano se podrían comprar en este momento que son alrededor de 300.000 litros de gasolina. Esa es la realidad, porque la gasolina vale el litro un bolívar actual. Entonces, ¿qué sucede? Que todos esos servicios públicos, como es el agua, como es la energía, como son el litro de petróleo, pues no se va a poder pagar con las monedas mínimas que existen hoy en día de 5 centavos de bolívar, porque no alcanza para poder pagar. Entonces, el valor es mucho menor. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? De que va a tener que ajustarse el valor de esos servicios para que puedan quedar dentro del valor monetario en que va a estar expedida la nuevo cono monetario o la nueva moneda. Esa es la primera decisión que se toma. Y para eso, como le digo, los nuevos billetes que ya están desfasados, y es más, para el 20 de agosto de pronto van a necesitar eliminar otro cero en forma como está creciendo la inflación, que ya está alrededor del 4% diario. Entonces van a tener que pagar esos billetes, les costaron 120 millones de dólares, que creo que no los han pagado todavía, o sea que los 120 millones de dólares cuestan más que lo que representan esos billetes en términos de poder adquisitivo. La segunda medida es, dentro del mea culpa que se están dando, porque otra payasada de la que acaban de hacer es que, como lo acaban de declarar abiertamente el ministro Elías Jagua, es que como ellos son un gobierno socialista y los gobiernos socialistas y de izquierda son eminentemente dialécticos, entonces ellos discuten y reconocen los errores y toman los correctivos. Eso es ser dialéctico y por lo tanto eso es ser socialista. Entonces, ellos reconocen todo lo que está pasando y van a tomar las medidas que a partir del 20 de agosto, importante tener en cuenta esta fecha para los próximos análisis que hagamos, todo se va a solucionar y la senda de crecimiento va a ser muy rápida. Segunda medida, eliminar los aranceles durante un año para la importación de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, etcétera, todo lo que no tienen. Eso sí, con un elemento que tienen que hacer con dólares que debe tener el sector privado, porque el Estado no tiene dólares para suministrarle, entonces que los dólares que ellos tengan les va a servir para importar materias primas que no se requieren porque no hay producción. Cuando una empresa desaparece o cuando una empresa está produciendo el 10% de lo que necesita, ¿de dónde va a sacar los recursos para actualizar sus bienes de capital y su estructura productiva? Pues eso no tiene nada que ver, eso no va a ayudar absolutamente en nada a un sector productivo totalmente colapsado. ¿Colapsado por qué? Le doy este dato. Se calcula que cuando llegó Chávez al poder había aproximadamente unas 12.000 empresas privadas funcionando. En el año 2008 habían disminuido a 8.000 y en el año 2018 esas 12.000 se han convertido en 3.600 empresas que a su vez, pues obviamente están existiendo por la gracia de Dios, por milagro. Y esas son las empresas que se supone que cuando les bajen los aranceles y los impuestos de importación se van a lanzar a importar equipos nuevos, a importar materia prima y a traer repuestos, y eso va a reactivar la producción. Tercer chiste, este es más, vamos subiendo en el nivel de jocosidad de las decisiones que están tomando. La nueva moneda ahora va a estar representada y respaldada o anclada, más que representada, anclada en el petro. Resulta que el petro no existe. ¿Uno cómo puede anclar una moneda a algo que no existe? Normalmente cuando uno ancla una moneda, lo hace a otra moneda, lo hace principalmente para lograr la estabilidad desde el punto de vista del poder adquisitivo que tiene esa otra moneda. En una época inicialmente se anclaban monedas, por ejemplo, a la libra esterlina, o se anclaban monedas a la moneda suiza. Al patrón oro. Claro, el patrón oro representaba más bien el respaldo de la moneda, porque digamos se emitía en función del patrón de las reservas de oro que se tenían. Como en Venezuela las reservas de oro, ese es un buen tema el que usted trae. Resulta que las reservas en Venezuela, las reservas de oro prácticamente desaparecieron. Y ahora le voy a explicar por qué es clara la situación. Primero, hubo mucho oro que se sacó del país, fue a parar a Cuba, parte de él. Y lo último que quedaba, no sé si se acuerda, una medida populista que Chávez dijo que un acto de independencia era traer el oro que estaba en unos bancos, como todo el mundo lo tiene, en unos bancos en Inglaterra o en Estados Unidos, traerlo al país, y trajeron el oro en físico, hubo una manifestación en la calle, una ceremonia, llegó el oro y entró el oro, y después el oro empezó, en poder de ellos, a salirse por las rendijas. Y empezó a salirse por las rendijas hacia Cuba, y la última rendija donde se dice, los medios de prensa tienen mucha razón, donde se está saliendo el oro con el argumento de evitar que los puedan teóricamente embargar o que pueda caer en manos del capitalismo o de la derecha, es que se lo están llevando para Turquía, de ahí la amistad tan cercana con el señor Erdogan,
el actual dictador, podría decir prácticamente que hay en Turquía. Entonces ya el oro ni siquiera lo menciona. Están hablando de que la moneda se ancla, y uno anclaba al dólar o anclaba cuando uno quería establecer una correlación desde el punto de vista de capacidad adquisitiva. Monedas estables, o sea, que no se devaluaban, que mantenían una capacidad adquisitiva, uno anclaba la moneda. Usted se acordará cuando íbamos nosotros en una época a Venezuela, el famoso 4.30 o 4.20, que era la tasa de cambio del bolívar venezolano, que era envidia de todos nosotros los demás países que teníamos por razones que sabemos que devaluar nuestra moneda, que era una moneda sólida y una moneda estable y con una capacidad adquisitiva estable. ¿Por qué? Porque estuvo anclada al dólar durante mucho tiempo a esa tasa de cambio. Pues resulta que ahora tomaron 4.28, 4.30. Correcto. Y ponían el tipo de cambio en letras de bronce en las entradas de bancos y en las entradas de ciertas instituciones. 4.28, 4.30. Eso era un dogma. Y uno le sabía que si uno tenía guardado o agarrado en su bolsillo 4.28 era como tener $1, punto, y eso duró durante mucho tiempo. Pues ahora están clavados a una cosa que no existe, que se llama el petro, que no se transa internacionalmente, que no es representativo de valor, que no sirve de medio de intercambio, pero que además la controla el Estado venezolano, y a su vez el petro está representado en ¿qué? En petróleo. Entonces eso es una cadena de lo que sirve de base para esta nueva moneda, este nuevo anclaje, que es totalmente irreal. Lo que yo le quería comentar de que el oro desapareció es que acaban de tomar otra medida que además es abiertamente inconstitucional. Bueno, ya las normas no importan ni lo que dice la Constitución. Es que le acaban de trasladar, óigame, doctor Fernando, al Banco Central de Venezuela unas reservas de petróleo de la faja del Orinoco para que el banco utilice como reserva, o sea, como oro, esas reservas petroleras que, si no estoy mal, ese es un famoso yacimiento que se llama Ayacucho 2 o una cosa así, que según ellos tiene probado alrededor de 29.000 millones de barriles, pero que, como lo hemos comentado muchas veces, 29.000 millones de barriles tienen valor en el momento en que están afuera, en superficie, que se han podido explotar. Estos no se han podido explotar, es un petróleo muy costoso, a los precios actuales no es explotable, pero además la Constitución venezolana prohíbe que al banco o a cualquiera las reservas del país son no negociables, intransferibles, y se la pasaron al Banco Central. Es el único banco central en el mundo que tiene dentro de sus bóvedas pues un papel que le acredita que tiene 28.000 millones de barriles que no se sabe si se van a explotar o no explotar. Eso es parte de la charada y lo que están tratando de hacer para convencer de que están tomando unas medidas que van a partir del 20 de agosto a cambiar totalmente el perfil venezolano. Pues esa es la última medida que se ha tomado, lo cual refleja que están yo diría, en los últimos estertores del colapso económico. Finalmente toman la medida de cambiar una ley, que era la famosa ley de ilícitos cambiarios. Cuando Chávez en el 2003 establece el control de cambios, pues obviamente se expide una ley muy fuerte de ilícitos cambiarios, que era la que le daba respaldo legal al control de la tasa de cambio. Pues en este momento entonces dijeron no, como nosotros somos izquierdistas y los izquierdistas somos dialécticos y los dialécticos podemos corregir y analizar y corregir, pues entonces ahora vamos a cambiar la ley de ilícitos cambiarios. ¿Para qué? Para que haya un gran flujo de inversión extranjera hacia Venezuela. ¿A quién se le ocurre que pueda haber un gran flujo de inversión extranjera hacia Venezuela mientras ese régimen esté en el poder y mientras la situación de inestabilidad se mantenga y mientras haya un colapso como el que está sucediendo en este momento? Pues esa es la última medida con la cual ya el mundo y Venezuela está avisada de que a partir del 20 de agosto la senda de crecimiento será garantizada y además tendremos una Venezuela potencia, como ellos la llaman, en el curso de unos pocos años. Ese es el último, a mi manera de ver, tanto con la reacción política que ya estamos viendo del propio reconocimiento del mea culpa, los chavistas que están enfrentados con los maduristas, y eso es obvio, porque ¿qué están viendo los chavistas? Que el tiempo que lleva Maduro en el poder, pues está destruyendo lo que ellos llaman el legado de nuestro comandante eterno, que entre otras cosas el comandante eterno tiene buena parte de la responsabilidad de lo que está pasando en este momento, pero lo que están viendo es que se les acabó el poder. Y se les va a acabar el poder y todos van a quedar por fuera y van a estar sometidos a los juicios y a lo que venga después. Entonces, por eso están furibundos con los maduristas, porque los maduristas son unos responsables que son los que han acelerado ese proceso de destrucción social, económico, político venezolano que ha venido ocurriendo en los últimos 5 años mientras ha estado Maduro en el poder. Entonces, esa es la situación, pero a mi manera de ver, el 20 de agosto, tomémoslo, doctor Fernando, como la fecha
punto de partida del desplome ya general de la economía venezolana, que por donde usted lo mire, los niveles de petróleo hoy en día, lo que se está produciendo y con tendencia rápida a caer, que está alrededor de 1.300.000 barriles, era lo que producían en 1947, hace la módica suma de 70 a 71 años. En segundo lugar, miremos el sector agropecuario, el sector pecuario. Hace 4 años, aproximadamente 5 años, se calculaba que el número de cabezas de ganado que había en Venezuela era 1,5 millones. Hoy en día hay menos de 100.000 cabezas de ganado contabilizadas. Entonces, por donde usted lo mire, la destrucción de las empresas, 3.600 cuando teníamos 12.000 y 3.600 en una situación muy precaria, en proceso, en vía de extinción. Entonces, ahí lo que se está presentando es lo que siempre hablamos, el colapso. La comunidad internacional sigue mirando para otro lado, y lo que estamos enfrentados en Venezuela ya es una situación de hambruna real. Venezuela está importando aproximadamente debería estar importando el 80% de lo que consume, para lo cual no tiene divisa, lo cual quiere decir que los niveles de alimentación y de suministro de alimentos en Venezuela cada vez disminuye más. Y por otro lado, pues la situación generalizada en todos los indicadores económicos es absolutamente calamitosa y sin ninguna posibilidad de que alguien llegue y con algunas medidas como estas fabulosas que está anunciando el señor Maduro arregle la situación. ¿Le siguen mandando petróleo a Cuba o ya no tienen petróleo para mandarle? Le siguen mandando, lo que se sabe es que le siguen mandando, pero le siguen mandando menos petróleo. Llegaron a estar alrededor de unos 120.000 barriles diarios. Los últimos cálculos, pues son cifras que no están muy claras porque como es una operación directa entre Cuba y Venezuela, pues ni siquiera las agencias internacionales de petróleo ni las organizaciones de petróleo externa pueden detectar lo que se esté mandando. Con seguridad se lo están mandando porque los cubanos ordeñan hasta la última gota de recursos que necesitan los venezolanos, y lo que no tienen los venezolanos en comida lo tienen los cubanos por cuenta de los ingresos que reciben de Venezuela. Eso sí es absolutamente así, como se dice, póngale la firma que le siguen mandando. No creo que tanto, pero por falta física ya de petróleo. Entonces, doctor Fernando, yo creo que este segundo semestre, y es la esperanza que todos debemos tener, eso va a colapsar, no se sabe cómo, ni hacia dónde va a explotar, ni qué va a pasar, porque nadie está preparado, empezando por Colombia, y lo hemos dicho muchas veces, nosotros ni siquiera estamos preparados para lo que se viene y lo que ya está sucediendo. Mire, los datos que hay de Migración Colombia es que por los 3 puntos de frontera formales, no por el resto de los pasos, ni de las trochas, ni de las fronteras, de la parte de la frontera que no tienen pasos formales, los 3 que están situados en el departamento de Santander fundamentalmente, de Santander del Norte, están emitiendo tarjetas de ingreso para entrar y volver, pero de todas maneras de ingreso, mucha de esa gente se queda. 50.000 personas diarias están recibiendo tarjetas de ingreso al territorio colombiano. ¿Cuántas se quedan de esas? Muchísimas. Y lo que se viene. Pero no estamos preparados, ni tenemos hospitales, ni tenemos colegios, ni tenemos empleo, ni tenemos nada, porque esto se veía venir hace cuántos años, lo está diciendo usted, doctor Schlesinger, aquí en La Hora de la Verdad. ¿Hace cuántos años? ¿Qué recaudos tomamos? ¿Para qué nos preparamos? Para nada, cero. Pero Santos se va y el doctor Iván Duque pues no va a tener Congreso que lo acompañe porque el jefe del Congreso y el jefe de la bancada está en la cárcel defendiéndose del doctor Barceló y del doctor Hernández y del doctor Castro, los que no tienen pruebas pero vislumbran que puede haber por ahí alguna prueba. Doctor Alberto Schlesinger, un abrazo muy estrecho, Dios guarde de su mano a Venezuela y tenga compasión de todos nosotros también, por lo que se viene. Sí. Muchísimas gracias por estar en La Hora de la Verdad, doctor Schlesinger. El mayor gusto, doctor Fernando.